Como bien ustedes ya lo comentamos, o ya lo comentamos, y ustedes realizaron una actividad al respecto de el procedimiento contencioso administrativo, ¿sale? Que fue específicamente para investigar y contestar unas preguntas que se liberaron. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, pero ya un poquito más a fondo de este procedimiento, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que sustenta el procedimiento administrativo. Algunas cosas ya las vimos, se van a acordar rápido de ellas y otras cosas se mencionan muy brevemente. ¿Sale, jóvenes? Entonces, pues vamos a proceder ya a iniciar la clase. Bueno, en primer lugar, y tenemos que entender o repasar, ya lo hemos visto anteriormente, el concepto de autoridad. ¿Sí, jóvenes? ¿Por qué es importante ver este concepto de la autoridad? Porque nos va a permitir darnos cuenta de la legitimidad que tiene la autoridad y la legitimidad que tienen sus actos de autoridad. ¿Sale? Entonces, iniciamos. Muy bien. Hablemos sobre el concepto de autoridad. Antes que nada, conozcamos a fondo este concepto. Bien, la autoridad. ¿De dónde nace constitucionalmente la autoridad? Bueno, en primer lugar tenemos que ver un poco de contexto constitucional. El artículo 39, como ya lo sabemos, nos dice que la soberanía reside originalmente en el pueblo y que todo el poder público se instituye para beneficio de éste. Ahora, al ser las autoridades de la administración pública emanadas precisamente de alguno de los tres poderes del poder público, pues es donde podemos decir que son autoridades con legitimación de la Constitución. ¿Por qué? Porque emanan de la voluntad popular al constituirse en o al establecer que deben de existir instituciones que van a actuar para su beneficio colectivo. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos. Otro artículo que se relaciona es el artículo 41. Nos dice que el pueblo va a ejercer su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución y las particulares, es decir, las constituciones de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Ahora, ¿cuáles son los poderes de la Unión? Pues el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Continuamos. Bien, hablemos específicamente del poder ejecutivo. ¿Por qué hablar o por qué es relevante hablar específicamente del poder ejecutivo? Bueno, nosotros tenemos que hablar del poder ejecutivo precisamente porque de él dependen la mayoría de la administración pública centralizada. Entonces, recordemos que para efectos de nuestra materia y hablando en el orden federal, eh, el sistema de administración tributaria depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez es emanada por la Ley de la Administración Pública Federal, que sanciona el Ejecutivo. Ahora, también
Y la cabeza de la administración pública centralizada, como ya lo mencionamos, es el presidente de la República. ¿Ok? Bueno, con esos datos volvemos. Entonces, al ser el presidente el titular del Poder Ejecutivo, pues podemos establecer, o como ya lo dijimos, es la cabeza de la administración pública centralizada, que son las secretarías de Estado. Bien, entre la cual se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual pertenece el sistema de administración tributaria SAT. Y este, a su vez, es el que generalmente va a realizar los actos administrativos fiscales o los actos fiscales sobre el contribuyente, ¿no? Y también las facultades de fiscalización sobre el contribuyente. Y también, como ya lo vimos, el Poder Ejecutivo va a encabezar la administración, ya sea en su par estatal o en su par municipal, y también va a aplicar el mismo principio al respecto de los diferentes organismos encargados de la fiscalización o recaudación de impuestos. Bueno, estas autoridades, es decir, toda autoridad, debe de respetar el principio de legalidad. Como ya lo vimos en sesiones anteriores, el principio de legalidad se encuentra establecido en los artículos 14 y en el artículo 16 de la Constitución, que nos dicen que la autoridad solo puede actuar para aquello para lo que esté expresamente facultada. Es decir, no puede extralimitarse ni superar las facultades que la ley y la Constitución le otorgue. También el particular, por el contrario, puede realizar cualquier acto que no esté expresamente prohibido por la ley y que no lesione los derechos de terceros. Pues recuerden que siempre la teoría de los límites de derechos es el derecho de la otra persona, ¿no? Ahora, vamos al segundo punto. La autoridad fiscal y sus facultades. Ok. La autoridad fiscal es una autoridad administrativa, como ya lo vimos. Debe también de fundar y motivar, pues, sus actos. Ahora, ¿en qué se refiere fundar y motivar? Fundar y motivar quiere decir que debe de respaldar con el sustento legal las actuaciones que está realizando y por qué las está realizando. ¿Ok? Bueno, continuamos. También la autoridad se obliga al cumplimiento o va a obligar al cumplimiento de la obligación tributaria como brazo ejecutor del Estado como sujeto activo. Y también va a ejercitar las denominadas facultades de fiscalización o comprobación. Bien, bueno, ahora aquí un pequeño comentario. Recordemos que el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 31 de nuestra Constitución, van, van a referirse al respecto de la obligación de contribuir al gasto público. En un primer lugar, el artículo 31 de la Constitución va a determinarlo y el artículo primero del Código Fiscal de la Federación lo va a reiterar. Sí que van a decir, bueno, pues de que todos los ciudadanos tenemos obligación de contribuir al gasto público, ¿ok? ¿Y por qué? Porque se basa en un principio de solidaridad social, ¿no? Entonces, el gasto, se debe contribuir al gasto público con base en el principio de la solidaridad social. ¿Por qué? Porque derivado de ahí se van a aplicar los programas sociales, las políticas públicas y las obras que el gobierno necesite realizar para su labor, ¿no? Y jóvenes, sí les voy a pedir que activen sus videos si es necesario, de ser posible, ¿sale? Al respecto de esto,
El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, como ya lo vimos en la asignatura anterior, recuerden, el artículo sexto de nuestro Código Fiscal dice que la determinación de las contribuciones va a corresponder a los contribuyentes, es decir, nosotros tenemos que determinar los montos que se deben pagar al Estado, pero si lo hacemos de forma errónea, incurrimos en delitos. Ahora, eh, también lo establece o va a establecer que mientras la ley no establezca lo contrario, eh, tenemos que determinar nosotros como contribuyentes los montos de las contribuciones. Es decir, mientras la ley no diga que la autoridad es la que va a determinarlo, nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, ahora, al respecto, la fracción primera del artículo 89, ¿sí?, de nuestra Constitución va a facultar al presidente a ejecutar las leyes. Perdón. Bueno, y al ser el SAT emanado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al ser esta causa de la promulgación de la ley de la Administración Pública Federal, que es una ley sancionada por el Congreso, pues entonces esto va a facultar al SAT para realizar los actos de fiscalización necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de su materia. ¿Esto por qué? Porque así lo establece las leyes que dan nacimiento a estas autoridades, y estas leyes facultan al SAT de forma determinada y determinable cuáles son sus funciones y hasta en qué momento puede llevar a cabo o hasta qué grado puede intervenir al respecto de la fiscalización de los particulares. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar. Bueno, al respecto de las facultades de fiscalización, bueno, estas sirven para constatar y revisar que los datos presentados en la declaración del contribuyente pues sean los mismos al respecto de lo que se declaró y pagó. Es decir, van a revisar si existe alguna diferencia entre lo que se declaró y se pagó y lo que se debió declarar y lo que se debió pagar. ¿A través de qué lo va a hacer? A través de auditorías, revisiones e inspecciones. Bien, número 2, los actos de las autoridades fiscales. Bueno, al respecto de los actos de las autoridades fiscales, el artículo 68 de nuestro Código Fiscal de la Federación nos dice que los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales y, sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Ahora, aquí nos habla de la presunción de legalidad del acto fiscal. El acto fiscal se va a presumir fundado y motivado y legal. Sin embargo, si para el criterio del contribuyente este acto es ilegal y no se encuentra debidamente fundado, entonces se tendrá que acudir a la instancia necesaria para hacer valer aquellos argumentos en los cuales se sostiene la manifestación de que el acto es indebido o que no es apegado a derecho. Y a su vez, la autoridad fiscal deberá defender su acto al decir de que el contribuyente no tiene razón y que el acto es legal. Ahora, ¿por qué nos habla al respecto de que a menos de que la negativa o exista alguna otra afirmación? Recordemos que el silencio de la autoridad puede determinar algún tipo de
determinación en este aspecto, ¿no? Entonces, si la solicitud de un contribuyente es al respecto de que el acto es ilegal y no se respondió, entonces la negativa será en el sentido, o podrá entenderse en el sentido de que sí, efectivamente el acto es ilegal, ¿no? Por eso esa última hipótesis. Pero de entrada, todo acto fiscal se va a presumir que es legal y que cumple con todo lo establecido en el ordenamiento jurídico, ¿sale? Bueno, continuamos. Ahora, vamos a hablar de las formalidades de la autoridad, de los actos de la autoridad fiscal. Así como para los particulares se nos piden requisitos que tienen que cumplir nuestros escritos para dirigirnos a la autoridad fiscal, en cualquier materia también nos piden ese tipo de requisitos, pues también la autoridad en materia fiscal deberá cumplir ciertas formalidades en sus actos. Esas formalidades son las que nos podrán a nosotros ayudar a determinar si el acto es legal y apegado a derecho o carece de alguna de estas formalidades que nos podrían señalar pues de que el acto no se encuentra apegado a legalidad, ¿no? Bueno, entonces los, perdón, las formalidades a las que me refiero pues son las siguientes. En primer lugar, vamos a encontrarnos que debe de ser por escrito, ¿sí? Es decir, debe constar por escrito, debe estar impreso o en documento digital con los requisitos necesarios, en este caso, una firma digital o sellos digitales. También vamos a encontrar que debe haber un emisor, es decir, debe establecer la autoridad que emite ese acto. Posteriormente, otro requisito es la fecha y la hora. Debe de establecerse claramente la fecha y la hora en que se emite el acto. También vamos a encontrar el requisito de que debe estar sustentado. Esto se refiere a que debe estar fundado y motivado, así como expresar la resolución o el propósito por el cual se está girando este acto. También vamos a encontrar que debe estar firmado, ¿ok? Pero no firmado por cualquier persona. Debe estar firmado, ya sea físico o digitalmente, por un funcionario competente. Esto es muy importante. No cualquier persona puede firmar el acto administrativo. Debe de ser el funcionario al cual la ley le otorgue las facultades específicas y delimitadas para poder girar o realizar ese acto en específico. Muy bien. Y también debe de contener claro y naturalmente el nombre a quien es dirigido el acto administrativo, en este caso el nombre del contribuyente. Muy bien. Ahora sí, ya que vimos este pequeño planteamiento previo, que sí era muy importante, pues pasemos a lo que es el procedimiento contencioso administrativo. Bueno, en primer lugar, todo este articulado es de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Vamos a ver en primer lugar la procedencia. ¿En qué momentos es procedente el procedimiento contencioso administrativo? Entendiéndose por procedencia la posibilidad efectiva de poder presentarlo y de que éste sea aceptado por el organismo indicado para para esa función, que para nuestro caso es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya lo habíamos mencionado en sesiones pasadas, ¿sale? Sin embargo, para efecto de que no haya duda, el procedimiento contencioso administrativo se lleva a cabo en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Tribunal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, entonces, volvemos. Ahora, ¿en qué momentos va a proceder? Va a proceder en primer lugar contra las resoluciones administrativas definitivas, entendiéndose por definitivas aquellas que pongan fin al procedimiento. ¿Sí? Asimismo, va a proceder contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, así como, así como todos aquellos que sean diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o el interesado los controvierta en unión del primer pacto o el primer acto, perdón, primer acto de aplicación. Asimismo, va a proceder cuando las autoridades de la Administración Pública Federal, pues también van a poder acceder a este procedimiento, pero obviamente cuando ellos consideren que una resolución administrativa favorable a un particular fue dictada contraria o contraviniendo a las leyes. Es decir, la autoridad administrativa y fiscal, cuando determine o estime que una resolución no debió emitirse favorable, pues podrá acudir ante el procedimiento contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se determine en definitivo sobre aquel, ¿no? Ahora hablemos sobre la improcedencia. La improcedencia la vamos a encontrar en el artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y nos dice que va a ser improcedente el juicio ante el tribunal en los casos y por las causas y las condiciones siguientes. Bien, número uno, cuando no afecten los intereses jurídicos del demandante. ¿Qué quiere decir? Salvo las veces en que sí se tenga legitimación o que la ley reconozca legitimación para aquello, si el acto no vulnera o no lesiona nuestra esfera de derechos que se nos reconocen, pues entonces no podrá proceder este tipo de, de procedimientos en materia federal. Recordemos que ya habíamos visto el aspecto del interés jurídico dentro de los procedimientos. Bueno, pues aquí también se va a aplicar. Si no genera en nosotros una afectación el acto administrativo, básicamente no podremos acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa para poder eh, exponer motivos o cuestiones por las cuales consideremos de forma particular, pues de que sí nos afecta de alguna forma el acto que se ha girado, ¿no? Bien. Número dos, cuando no le competa conocer a dicho tribunal. ¿Qué quiere decir? Cuando intenten llevar a su jurisdicción un acto que por su naturaleza no sea parte o no sea competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿sí? Por ejemplo, que intenten llevar o hacer de su conocimiento alguna sentencia de un juez, este, no sé, penal en materia federal, cuando tal vez aquello sería motivo de algún recurso dentro de aquel juzgado o inclusive del juicio de amparo, ¿no? Entonces, también, y es muy lógico, que si el tribunal es especializado en justicia administrativa y entendiéndose aquella en su aspecto fiscal, pues de que se rehúse de conocer asuntos de competencia de otras jurisdicciones para evitar entorpecer el procedimiento. Bien, infracción 3, que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal. Es decir, que el acto del cual se está doliendo ya haya sido tratado y resuelto
por el Tribunal de Justicia Administrativa. Número 4, cuando hubiere consentimiento. Ahora, entendiéndose que hay consentimiento cuando no se combate el auto. Es decir, si nosotros dejamos pasar el tiempo que la ley establece para poder acudir ante el tribunal en busca de justicia, si nosotros no comparecemos en ese término, se tiene que nosotros estamos consintiendo el acto de la autoridad. Si posteriormente nosotros intentamos, eh, ¿cómo puedo decirlo? Buscar la justicia administrativa fuera del término que la ley nos ofrece para ello, pues entonces no va a ser procedente este procedimiento debido a que se consintió el acto. Es decir, el acto se emitió, pasaron, como tenemos aquí atrás, los 30 días que contempla la normatividad para, para interponer el procedimiento contencioso administrativo, no lo hicimos, se pasó el tiempo, se excedió el término sobremanera y pues en el momento en que nosotros queramos acudir al tribunal para este tipo de, de jurisdicciones, pues puede ser que ya si, hayamos perdido la oportunidad de hacer que el tribunal conozca nuestra controversia, por cuanto hace que habrá precluido nuestro derecho. ¿Qué quiere decir? Nunca lo ejercitamos y entonces ha cesado esa posibilidad desde antes de que nosotros tuviésemos la motivación de accionarlo. Por eso se dice que ha precluido. Bueno, la fracción quinta nos dice, cuando el acto sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. Cuando habla de esto se refiere a que no exista litispendencia en el asunto, que quiere decir que no exista un procedimiento abierto por los mismos hechos o por las mismas autoridades que todavía no haya sido resuelto de forma definitiva o que ya se encuentre siendo conocido al respecto de los hechos de los cuales se duele. Bien, la fracción siguiente nos dice que será improcedente cuando puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. Bien, es decir, aquí nos dice que esto va a ser no va a proceder o va a ser improcedente el procedimiento contencioso administrativo cuando nos encontremos ante la actualización del principio de definitividad, que quiere decir que la misma ley contemple algún tipo de recurso establecido de obligatorio desahogo para poder acudir al procedimiento contencioso administrativo. Pero también nos dice que cuando sea optativo aquel, pues podemos directamente ir al procedimiento contencioso administrativo. Bien, también nos dice que la improcedencia se va a actualizar cuando el acto que se está reclamando sea conexo a otro. ¿A qué se refiere? A que el acto impugnado eh, haya sido mencionado o se relacione dentro de algún recurso o medio de defensa diferente. Y también, pues, esto se refiere a que si la ley contempla que primero debe de concluirse aquel procedimiento, pues no podremos acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta en tanto se dé por concluido aquel conocimiento o aquel asunto que se encuentra siendo conocido en otro lugar o en un medio de defensa diferente. Bien, también nos dice
va a ser improcedente cuando hayan sido impugnados en un procedimiento judicial contra reglamentos o cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. ¿Qué quiere decir? Cuando no estemos dándole a, a los magistrados, ¿sí?, verdaderos conceptos de impugnación y argumentos jurídicos dirigidos a desvirtuar la legalidad del acto. También nos habla cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto. ¿Qué quiere decir? Si en el momento en que la autoridad responda dice que no existe el acto o resolución de la cual se está quejando la persona y después de la investigación debida se comprueba que efectivamente el acto pues no existe, pues automáticamente se va a actualizar la improcedencia. Ahora, fracción 11, al respecto de los actos que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley del Comercio Exterior o cuando haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya hubiese sido ejercida, ¿sí? Bueno, este es el aspecto de comercio exterior. La fracción siguiente también nos habla de aspectos de comercio exterior. Sin embargo, este nos dice que son dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Bueno, también nos dice que habrá improcedencia cuando los actos hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias, previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el tribunal. ¿Sí? Es decir, básicamente para evitar que se vuelva a conocer sobre situaciones que ya han sido resueltas. ¿Mm? Ahora, también habrá improcedencia contra actos que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras y cuando éstas determinen impuestos y sus accesorios, así como cobros y recaudación de los mismos. ¿Por qué? Porque obviamente es una autoridad número uno extranjera, pero al revés, de conformidad con los tratados internacionales de los que México sea parte, inclusive se le puede brindar asistencia a una autoridad extranjera para el cobro de este tipo de impuestos siempre y cuando exista un instrumento internacional de por medio. Continuando, vamos a encontrar de que el acto va a ser improcedente cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y contra el mismo acto impugnado por dos o más ocasiones. Es decir, de nuevo, que se intente hacer del conocimiento del tribunal un hecho o hechos que ya hayan sido resueltos. Ahora, finalmente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley o de alguna ley fiscal o administrativa, pero también nos dice que la procedencia del juicio será examinada, la procedencia del juicio será examinada aún de oficio. ¿Qué quiere decir? La improcedencia se va a analizar desde el momento en que nosotros presentemos la demanda, la solicitemos o no la solicitemos. Bueno, ahora también hablar de el sobreseimiento que está contemplado en el artículo 9 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Cuáles son las causales de sobreseimiento?
Bien, que el actor se desista, que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. ¿A qué se refiere? Pues el artículo número 8 y en el caso en el que el demandante muera durante el juicio o antes de la conclusión del mismo, y si su pretensión es intransmitible o si su muerte deja sin materia el proceso. Número 4. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. También tenemos número 5, si el juicio queda sin materia. Y número 6, en los demás casos en los que la ley haya, en los que con base en la ley haya impedimento para conocer o emitir resolución en cuanto al fondo. Bueno, ahora, también como nota, el procedimiento del juicio puede darse de forma total o de forma parcial. Bueno, continuamos. Las partes en el juicio. ¿Quiénes son las partes en el juicio? Bueno, pues en primer lugar, el demandante y los demandados van a tener ese carácter, ¿ok? Y al respecto de el demandado, pues puede ser la autoridad, que es la autoridad que dictó la resolución, el particular, cuando estamos al revés, es decir, la persona a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad afecta los intereses de la autoridad administrativa, o cuando el jefe de el Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado, pues sea parte en los juicios en que se controvierten las resoluciones. Esto, esto pues debido a que por su naturaleza, pues ellos son responsables de los actos que emiten, ¿sale? Y ahora sí, número 4, vamos a hablar de las etapas del procedimiento contencioso administrativo. ¿Para jóvenes? Un momento, jóvenes. Eh, Antes de continuar la clase, no ha habido problemas con el audio, ¿verdad? Yo sí escucho bien. Ok. ¿Se escucha fuerte y claro o se escucha lejos? Yo es que escucho bien, maestro. Yo también escucho bien. Bueno. Entonces, bueno, ahorita es que aquí estoy acomodando el pizarrón que estaba atrás de mí y a ver si puedo hacer que ustedes puedan ver un poco mejor el pizarroncito. Empezamos. Ay, Dios mío, es que se tener una camarita de 3 píxeles, está feo. Uy, uy. Ustedes tienen una cámara mejor que me pudiera rentar, yo muy agradecido. ¿Vale, jóvenes? Bueno, voy a intentar no salir tanto en cuadro para que ustedes puedan ver mejor. ¿Vale? Este pequeño esquema, si no alcanzan a ver, se los digo. El primer cuadro dice demanda, por si quieren irlo apuntando. El primer cuadro dice demanda, el segundo cuadro dice contestación. Entre demanda y contestación hay un enlace y está la palabra 30 días. ¿Vale? La demanda va a ser el momento en que nosotros vamos a iniciar nuestra, va a iniciar este procedimiento. Tenemos 30 días para presentarlo, que es lo que está aquí abajo. Tenemos 30 días para la presentación de la demanda. Anteriormente, mientras se llamaba el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, eran 45 días que teníamos como término último para poder presentar nuestro medio de defensa
ante actos de autoridades fiscales y administrativas, ¿sale? Sin embargo, hubo una reforma en el 2016 en el cual, pues, se redujo a 30 días y el momento en que se demanda, pues obviamente se va a requerir a la autoridad responsable, se va a emplazar y va a tener 30 días para contestar, ¿ok? Entonces, una vez estando aquí en la contestación, tenemos dos caminos. Podemos ir directamente al desahogo de las pruebas, si hay pruebas, y al desahogo de los incidentes, si los hubiera, o también podemos elegir aquí otro camino que está aquí en color verde, que es la ampliación de la demanda, ¿vale? Aquí en la ampliación de la demanda tenemos 10 días para ampliar la demanda. Y también va a haber un momento para que se conteste a la ampliación, es decir, se va a dar vista a la contraparte para que conteste la ampliación, ¿vale? Posteriormente, vamos a pasar al desahogo de pruebas y al desahogo de los incidentes si los hubiera. Una vez que ya desahogamos las pruebas, aquí toda esta parte se va a llamar instrucción. Va a ser la etapa en la que nosotros podemos argumentar, ofrecer pruebas, desahogar periciales y también incidentes al respecto del mismo procedimiento. Bueno, 5 días después, bueno, aquí antes, si nosotros vamos aquí al desahogo, va a haber un momento en que se va a declarar cerrada la instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se nos van a dar 5 días para poder dar alegato. ¿Okay? Ahora, dentro de la instrucción puede que haya variantes. ¿Por qué? Porque si no se ofrecieron pruebas y solamente las partes se van con argumentos y tanto legales, que es muy válido, ¿eh? Puede ser que no necesites pruebas más que el mismo acto, que es uno de los requisitos fundamentales, pero si tus argumentos tienen la suficiente fuerza y fundamentación, pues entonces ya no tendrías que ir a un desahogo de pruebas y de incidentes, una etapa especial, sino automáticamente podrías irte a el término de los 5 días para que se cierre, al cierre de la instrucción y que se hablan los 5 días para dar alegatos. Ahora, en la otra variante, en el aspecto de que haya ampliación de la demanda y después vayamos al desahogo de pruebas, también puede ser de que no necesariamente sea necesaria una etapa para pruebas y para incidentes, sino que directamente se decrete cerrada la instrucción y vayamos al desahogo de alegatos. Bueno, ahora, ya cerrada la instrucción y en la etapa de alegatos, nosotros tenemos, bueno, nosotros no, nosotros no. La autoridad va a tener 45 días, aquí no sé si alcancen a ver, dice 45 días para poder emitir una sentencia, ¿sale? Antes la autoridad tenía, creo que eran 30 días, pero ahora lo aumentaron a 45 días en esa reforma que les digo. Entonces, una vez de que se emite la sentencia, tenemos 15 días si nosotros queremos irnos a la revisión, ¿vale? Y la revisión, como es un procedimiento que contempla la misma ley del procedimiento contencioso administrativo, pues tendremos que realizarlo para poder acudir a una instancia de amparo, ¿sale? Ahora, este es un esquema muy sencillo, muy general, demasiado general. Ahorita van a ver el que está en las diapositivas. Ese está más completo. De hecho, ese inclusive lo vamos a dejar como si fuera una
una infografía, porque la verdad sí les va a servir mucho, así como infografía el que está en las diapositivas. ¿Por qué? Porque viene por artículo. Es decir, viene la etapa del procedimiento y aquí viene el artículo que va a intervenir y el que nos va a servir. ¿Sale? Sin embargo, para efectos de una explicación más general y visual, sobre todo, porque el que está en las diapositivas es muy extenso, es muy chiquito y la verdad puede que se pierdan. Espero que no. Entonces, quise darles mejor un aspecto visual, solamente con las partes generales, y que ustedes pudieran verlo. De todas formas, le voy a tomar una foto y lo voy a subir ahí al pie del video, ¿vale? Para que ustedes puedan verlo más a detalle. Bueno, entonces, ya visto este pequeño cuadrito, vamos a proceder a la etapa final de nuestra sesión y vamos a ver el cuadrito explicativo en las diapositivas, ya más específico al respecto del procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahorita los veo de nuevo, jóvenes. Hola, jóvenes, de nuevo. Bueno, y pues espero que hayan podido revisar el cuadrito, espero que hayan alcanzado a verlo. De todas maneras, como les digo, si no se ve de forma apropiada, voy a subirlo al pie del video para que puedan verlo. Voy a intentar que la fotografía no tenga exceso de bordes para que sea más fácil, ¿sale? Bueno, entonces, a continuación vamos a ver un esquema ya más elaborado, bien artículo por artículo, para que nosotros podamos conocer el procedimiento desde un inicio hasta su fin. Esta ya es la parte final de la sesión. Bueno, ahora, al respecto de las etapas del procedimiento contencioso, ¿sí? Vamos a ver. La primera parte que va a ser de oposición o presentación, ¿sí? En primer lugar se va a presentar la demanda, está en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Posteriormente va a haber un auto de admisión, pero para que haya un auto de admisión, pues tenemos que cumplir con los requisitos de la demanda y los anexos de la demanda. Los anexos de la demanda van a ser nuestras pruebas, nuestra personalidad y también se tiene que acreditar, pues, dada la redundancia, la personería, ¿no? Ahora, ¿en qué me refiero con personería? Por ejemplo, si tú eres una persona física o eres un abogado que va a representar a una persona física, en primer lugar tienes que acreditar tu calidad de abogado, ¿sí? No, no es suficiente con que llegues y presentes una, una cédula profesional. Al ser un organismo autónomo, tiene sus propias reglas para acreditar la personalidad de los profesionistas y los profesionales en derecho. Entonces, tendremos que nosotros que cumplir con el procedimiento de registrar nuestra cédula profesional ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Nos van a dar un folio y tendremos que exhibir ese folio cada vez que nosotros acudamos en búsqueda de justicia ante este órgano. ¿Sale, jóvenes? Si me dan 2 minutos, les enseño un ejemplo. Creo que aquí tengo mi registro. Listo, ya estoy aquí. No sé si lo alcancen a ver, bueno, y aparte el problema que me decían algunos de ustedes de que ven las letras al revés, pero este es un ejemplo de un folio
de este tipo de tribunales, ¿sale? Por ejemplo, este era al respecto de el todavía entonces Tribunal de Justicia Administrativa. Eh, lo suscribe el secretario de acuerdos, obviamente viene una certificación, una parte de certificación, en el cual se establece, pues, tu cédula profesional, quién fue el que la expidió, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, naturalmente, y viene tu nombre y viene tu número, ¿sale? Entonces, este se tendrá que anexar a las demandas para efectos de que nos reconozcan la personalidad como abogados en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Sale, jóvenes? Y ahora, ¿qué pasa si tú concurres como el representante legal de una persona moral? Tendrás que acreditar tu personalidad con el documento correspondiente y este es el acta constitutiva o el acta de asamblea en donde se te otorgue la representación legal de de la moral, si eres un abogado que le han dado el poder de pleitos y cobranzas, o en el caso de que se te reconozca como representante legal, si eres la persona que así fue designada en el acta constitutiva, ¿no? Entonces, todos esos documentos, junto con las pruebas y el mismo acto y la notificación del acto, o sea, no solamente es el acto, es el acto administrativo y la notificación de cuándo se te hizo de tu conocimiento, porque muchas veces los actos se dictan, por ejemplo, hoy, 14 de marzo, pero puede ser que el actuario fue a tu casa hasta el 14 de abril, ¿sí? Entonces, si el auto es de fecha 14 de marzo, los efectos legales del mismo te fueron comunicados el 14 de abril y será a partir del día siguiente cuando empiecen a correr efectos, ¿sale? Entonces, será a partir de ahí cuando empiecen a correr tus 30 días para poder acudir ante el tribunal de justicia administrativa a controvertirlo si consideras que viola o que perjudica tu esfera de derechos. Bueno, volvemos. Bueno, ahora, es también dentro de este momento, después de que la persona es notificada, o en este momento cuando tenemos que ver dos cosas. Si hubo una falta de notificación o si la notificación fue ilegal. Los supuestos nos los va a decir el artículo 16 de la ley del procedimiento contencioso administrativo. Bien, una vez presentada la demanda y notificada, pues vendrá el aspecto de que podemos ampliar la demanda si así es nuestro, nuestro deseo, ¿sí? Y también la contestación de la demanda que será a partir de que surte efecto la notificación y mientras el término se encuentra vigente. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 19 y en el artículo 20 nos va a decir qué requisitos tiene que cumplir esa contestación, ¿sale? También los anexos que debe de llevar y también la prohibición de cambiar los fundamentos de la resolución. Es decir, si el que tiene que contestar es la autoridad, no puede modificar el acto al momento de contestarla, porque entonces la autoridad estaría actuando de mala fe. Entonces, por eso se prohíbe a la autoridad variar el acto o los fundamentos en los cuales se sustentó. Es por eso que se deben de entregar los originales en el expediente, para que no después la autoridad intente cambiar el acto administrativo porque vea que inminentemente le va a generar problemas. Bueno, también tenemos aquí el tercero interesado o
el tercero a juicio, que siempre va a ser una persona que le va a beneficiar que el acto sea nulificado, o al revés, le puede perjudicar que el acto sea nulificado. Entonces, si considera que cualquiera de las dos vertientes puede violar su esfera de derechos, puede comparecer ante el procedimiento como un tercero interesado y exponer sus fundamentos. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 18 de la ley. Bueno, las medidas cautelares, que ya ustedes las conocieron, generalmente, y la más socorrida, es la suspensión del acto para evitar que el juicio se quede sin materia. Posteriormente tenemos las incidencias, que pueden ser al respecto de la negación de las medidas cautelares, y también garantías para reparar daños a terceros, ¿no? Y lo que les decía, la suspensión de la ejecución del acto conforme al artículo 28. Entonces, esta es la primera etapa, la etapa inicial del procedimiento, y posteriormente ya vamos a la instrucción, ¿sale? Los incidentes de previo y especial pronunciamiento los vamos a encontrar en el artículo 29. ¿Por qué previo y especial pronunciamiento? Porque si nosotros no los oponemos en el momento que es oportuno, perdemos el derecho de los efectos que derivan de cada uno de ellos, ¿sale? Ahora, también vamos a encontrar las competencias, pero eso es el aspecto de la ley orgánica. Y también incidentes como la acumulación de juicios, que lo encontramos en el 31, y en el 32 nos dice cómo se tramita la acumulación de juicios, que es cuando dos juicios van dirigidos hacia los mismos efectos y sobre el mismo acto. Puede ser que que los actores sean distintos, o puede ser también que se trate del mismo. Entonces, se acumulan los expedientes, el más nuevo se va a acumular al más viejo, para que una sola resolución ponga fin a esos dos expedientes que se encuentran conociendo, ¿no? Bueno, también tenemos la nulidad de notificaciones, y también tenemos más adelante la presunción de legalidad de las resoluciones y los actos administrativos, de los cuales ya hablamos el día de hoy. También en este momento, es decir, durante la instrucción, es cuando se van a admitir nuestras pruebas, que es lo que veíamos hace ratito, ¿sale? Pero para este momento ya debimos de haber exhibido los documentos relacionados con los hechos. Esto nos va a establecer en el artículo 41. También en el aspecto de que si nosotros queremos desahogar alguna pericial, pues el artículo 43 nos va a decir en qué momentos se debe de presentar, y posteriormente en los momentos en los que se puede hablar de la prueba testimonial. Recordemos que hay ciertas limitantes al respecto de la prueba testimonial. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 44. La valoración de las pruebas, que nos va a hablar el 46, pues quedan a la libre consideración de los integrantes de la sala, y entendiéndose la sala como la sala competente del tribunal. Recordemos que aquí, para Jalapa, es la Sala Regional del Golfo. También nos va a hablar al respecto de la validez que tienen las copias certificadas como pruebas. Eso lo vamos a encontrar en el 45. Y pues las copias certificadas tienen valor pleno siempre y cuando hayan sido pasadas ante la fe de un fedatario público. Posteriormente tenemos la audiencia de cierre, la cual es privada, y tenemos el cierre de la instrucción, ¿sale? Aquí tenemos el ejemplo del incidente de recusación, el cual lo vamos a encontrar en el artículo 34, y a través del 35 y el 36 se nos va a hablar sobre el trámite y su efecto, que es la reposición de autos o la interrupción de juicio, ¿no? Por violaciones sustanciales dentro del procedimiento.
Bueno, una vez cerrada la instrucción, como ya lo vimos aquí atrásito, se abren los alegatos, que lo encontramos en el artículo 47. Y posteriormente ya tendremos la etapa de la ejecución, en el cual se va a pronunciar la sentencia, ¿sí? Obviamente la sentencia tiene que estar fundamentada. En el artículo 50 y en el 50A encontramos los elementos que tienen que cumplir, los requisitos que debe de cumplir la sentencia, y también nos dice en qué momentos podemos considerar que una sentencia es ilegal, conformidad al artículo 151, las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, posteriormente eh, tenemos que enterarnos del sentido de la sentencia y las vías de apremio, que son a través de las cuales se va a obligar a acatar la sentencia. Posteriormente tenemos la idea de la sentencia firme, que es la sentencia que no ha sido recurrida, apelada o llevada ante algún medio de control al respecto de su emisión, o que no ha sido llevada ante el juicio de amparo. Y pues entonces, si no ocurrió nada de eso, estamos ante una sentencia firme. También tenemos en el artículo 54, existe la aclaración de la sentencia. ¿Esto en qué momento lo vamos a poner? Si es de que no queda claro o la sentencia es ambigua, podemos solicitarle a la sala que pues aclare ciertos puntos de la sentencia, ¿vale? Solamente aclarar. Bien, al respecto de continuar, pues posteriormente se emite la resolución y eh, ya podremos estar ante la actualización del recurso de reclamación conforme al artículo 59, ¿sale? Y también tenemos que en el artículo 60 y en el 61, del 62 al 63, tenemos el procedimiento de la reclamación, jóvenes. Esa es su tarea. Su tarea es revisar el recurso de reclamación dentro de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y van a hacerme un ensayo de 2 cuartillas, nada más, al respecto del recurso. Es muy sencillo, es muy breve, y para no cargar más el contenido de la presente. Y pues también tenemos que la posibilidad de el amparo directo y en el momento que nosotros hayamos concluido el recurso de reclamación, y eso lo encontramos en el artículo 64. ¿Podría repetir, porfa, lo del ensayo? ¿Mandé? ¿Podría usted repetir lo del ensayo, porfa? Lo de la tarea. Ah, sí. El ensayo son 2 cuartillas al respecto de el recurso de reclamación, que se encuentra de los artículos 59 al 63 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y hemos llegado al fin de la Gracias. clase, jóvenes. Ah, no, sí, de nada. Bueno, ahora sí casi usamos todo el tiempo de clase. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, maestro. ¿Ante quién se interpone el recurso de recusación que mencionó usted? Ante el magistrado ponente que está conociendo el procedimiento, porque todavía no hemos terminado, ¿sale? El incidente se refiere sobre actos dentro del procedimiento que pueden estar viciados o ilegales, entonces se presenta ante la misma ponencia. Ahora, para que me entiendan, la ponencia, la sala está conformada por magistrados, ¿sale? Entonces, dependiendo del turno, uno de ellos va a tomar como el estudio de nuestro caso. Entonces se convierte en el magistrado ponente.
que quiere decir es el magistrado que lleva el estudio y seguimiento de tu caso y es el que va a proponer a los magistrados una propuesta para resolver el asunto, ¿sale? Es por eso que se llama magistrado ponente. Otra pregunta que tengo, maestro, ¿cuáles son las características para que yo pueda interponer una ampliación de demanda? Bueno, las características para la ampliación de la demanda es que dentro, por ejemplo, dentro de la contestación, la autoridad de ahora sí, por decirlo, apertura, por así decirlo, a nuevas controversias, ¿sí? O que aporte nuevos datos de los cuales tú no habías mencionado en la demanda, ¿no? Entonces, es por eso que puedes ampliar la demanda. Es decir, mira, magistrado, de eso que dijo la autoridad, también me afecta esto, y esto que dijo la autoridad se relaciona con este hecho, con este hecho, con este hecho, con este fundamento, con esta prueba. O sea, es cuando la autoridad aporta dentro de su contestación material que puede servirte para tu defensa. Es por eso que se da la ampliación de la demanda. Y posiblemente la autoridad tendrá que responder a esa ampliación intentando decir que tus argumentos y fundamentos son alejados al derecho. ¿Libreros? Sí, le entendí, maestro, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, Sí. ahí dentro de lo que dijo es lo que establece el artículo 17, lo que habla de cuándo se podrá ampliar la demanda. ¿Es correcto? Ese es. Mande, no te escucho. Ajá, que sí es eso lo que establece. Aparte de lo que usted dijo, los 5 puntos, El las 5 17. cuestiones, el El 17. 17 nos dice la ampliación de la demanda. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si nadie más tiene preguntas, acuérdense que siempre está abierto el canal de comunicación, ya sea por el correo, el Classroom, algunos de ustedes tienen mi número. Si ahorita no tienen preguntas y posteriormente en el repaso de la clase les surgen preguntas y dicen, mira, pude haber preguntado esto, con todo el gusto, me mandan la pregunta y yo se las contesto, jóvenes, ¿sale? Bueno, esto es para efectos de que no piensen de que por no decirlo ahorita, ya pierden su derecho de hacer preguntas, ¿no? Las preguntas es parte de su derecho como estudiantes, ¿sale? Entonces, por el momento tal vez no tienen, por el momento tal vez ya están cansados por un día largo de clases, su cerebro también ya está cansado, ya necesitan irse a descansar. Posteriormente, cuando ya tengan la mente más tranquila, ya entonces surgirán las dudas y pues si es su voluntad comunicármelas, pues yo intentaré dentro de mis limitados conocimientos, poco o mucho que sepa yo, pues intentar responderlas. ¿Sale, jóvenes? Bueno, por el momento, pues damos por cerrada la sesión del día de hoy. Hasta esta sesión va a venir el examen de la siguiente semana. Y yo voy ahora sí a subir los videos. Ya sé que parezco político haciendo promesas que no cumplo, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que a veces hay muchito trabajo, muchito trabajo. Muy del lado, pues, vista laboral, qué bueno que hay trabajo.
del lado del tiempo, muy poco tiempo libre. Y pues, aunque generalmente parezca que nada más le pongo la imagen al principio del video y se corre todo el video, tiene su tiempo para convertirlo, luego tiene su tiempo para subirlo. No es porque me queje, pero sí. Entonces, agradezco mucho de su parte la comprensión en ese aspecto. Bueno, entonces ya ahora sí, damos por cerrada la clase. Jóvenes, cuídense mucho, todavía está la situación difícil. Vamos a reforzar las medidas de protección por ustedes, por los suyos y porque esta situación nos haga más grande. Todavía estamos a la distancia, jóvenes, pero pues vamos a poder regresar en determinado momento a la aula de clases y pues ahí nos estaremos viendo, ¿sale, jóvenes? Por lo mientras, estamos a través de este medio y pues nos vemos el siguiente domingo, jóvenes, para efectos de la evaluación. Y pues nada más, estudien mucho, jóvenes. Si posteriormente ya llegan a su mente las dudas que tengan, comuníquenmelas con toda la confianza. Y pues sería todo por el momento, jóvenes. ¿Sale? Bueno, no les quito más su tiempo. Hasta luego, jóvenes. Cuídense Hasta mucho. luego, profe. Muchas gracias. Vale, jóvenes. Estudien mucho, jóvenes. Dale. Estamos viendo. Gracias. Sí. Luego, hasta luego.